Nacional en Canal 80 de Tigo Star. Jornada con lluvia en la capital del departamento a esta hora de la noche. Está con nosotros el diputado nacional, licenciado, para poder conversar sobre lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Lo tengo justamente al licenciado José Luis Porcel, es docente universitario, diputado tarijeño. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Never, un gusto estar en el programa. Bueno, estoy en la ciudad de La Paz y mañana estoy propuesto Tarija a dar una conferencia en la universidad, también se ha hecho a las 10 de la mañana, e invito a todas las personas que tengan interés en economía. Voy a hablar acerca de una propuesta de ajustar este modelo económico, porque no podemos ir a cambiar un modelo económico radicalmente al estilo libertario, porque no están las condiciones, estamos viendo con el problema político que hay. ¿Se imaginan si nosotros declaramos un modelo libertario? Sí, se crea una guerra civil. Pero sobre esta propuesta que voy a hacer mañana y voy a presentar, me gustaría que vaya la población si tiene interés un poco para escuchar economía, nuestra realidad económica, cómo estamos, cómo podemos o vamos a cerrar más o menos este año y la gestión que termina el próximo año. Y también le invito a tu medio de comunicación, a ver si podrías asistir para escuchar también digamos, la reflexión de parte del auditorio, también recoger inquietudes, preocupaciones y comentarios. Entonces, estoy yendo mañana a las 7 de la mañana, 7:30 sale, estaré a las 9:30, a las 10 directamente llego a la Facultad de Economía, en la aula abierta, donde se va a realizar este evento que empezó esta mañana, que se llama el Seminario de Hayek. Estamos siendo varios profesionales del interior y a mí me toca hablar sobre precisamente el modelo económico libre. Muy bien. Última sesión hoy en la tarde del presidente Guaitari. Para mañana se prevé justamente sesión para lo que significa la renovación de la directiva. ¿Cómo estamos? ¿Cómo cerró Guaitari? ¿Qué calificación le damos al presidente saliente de la Cámara de Diputados, diputado Porcel? Bueno, ayer fue la última sesión. Mañana está convocada la sesión de la Asamblea, donde participamos diputados y senadores, y lo dirige el presidente del Congreso, que es el señor David Choquehuanca. Ayer sesionó la Cámara de Diputados con varios puntos a tratar, pero habíamos pedido que se consideran 10 puntos a tratar, que se considere la modificación del orden del día. ¿Para qué? Para tratar 4 leyes que la Cámara de Senadores ya había abrogado, esas leyes incendiarias. Entonces, era la Cámara que ha generado estos proyectos de ley de abrogación de esas leyes, y nosotros nos convertimos en la Cámara Revisora, y que era fácil para hacerlo, pero no quieren entender. Los revistas son muy tosudos, muy manipuladores, muy mentirosos, unos embusteros que quieren, a través de diferentes mecanismos, hacer creer que la Asamblea se opone a los créditos. Y vamos a hablar de eso, porque está amarrado, negro. Recordemos también que el 6 de junio se acordó en una Asamblea que se tenía que aprobar en menos de una semana la ley de la elección del fiscal. Se hizo eso, pero en ese acuerdo que se firma con los demás, se establecen 3 puntos. Uno es aprobar inmediatamente la convocatoria para el fiscal y aprobar 3 créditos de financiamiento más, que se hizo. El segundo punto era tratar las leyes de prórroga de los magistrados y 5 proyectos de ley de crédito, el segundo punto. Y el tercer punto, todos los que ellos quieran, créditos, transferencias, etc. Y el punto 2 no cumplieron nunca, nunca quisieron tratar. Y empezaron así a manipular, a decir que los asambleístas no queremos aprobar préstamos, que estamos estrangulando al país, etc. Y en este caso lo mismo. Ya hay un acuerdo de que esas leyes abrogadas por el Senado tenían que ser en nuestra Cámara rectificadas o debatidas o finalmente revertidas. Pero no quieren, no quisieron aceptar. Entonces, si no aceptan ustedes eso, no están cumpliendo su palabra, un compromiso firmado además, no vamos a hacer los créditos. Además, que hay créditos, hay proyectos de ley que no tienen en este momento
la urgencia que necesita o que sugiere el país. Y voy a poner un ejemplo, Never, dentro de la lista que estás mostrando ahí, eso debe ser para mañana. Dentro de la lista que estaba ayer era un proyecto de ley de 75 millones para la construcción de plazas y museos en todo el país, por el Bicentenario. Parece muy bien, estoy de acuerdo. Pero esa es la prioridad. La prioridad en este momento del país es abastecerse de combustible, de alimentos, a precios relativamente razonables. Entonces hemos dicho, cambiemos ese proyecto de ley por otros que estén vinculados a fomentar la producción, a fomentar el abastecimiento del producto, pero no quieren. Hay otro proyecto de ley que también estaba previsto para equipamiento a unidades educativas por 50 millones de dólares. ¿Qué es lo que pide el fondo? Ser tinglados en muchas escuelitas del área rural y las ciudades en áreas periféricas, que estamos de acuerdo. Yo particularmente estoy de acuerdo. Pero ¿es una prioridad en este momento o no es? Y pongo un refrán que mi padre siempre me decía para que entienda la población. No puedes pensar en el queso si no tienes todavía el pan. Está claro. O sea, tenemos que tener prioridades. Pero cuando nosotros vemos este tipo de proyectos de ley que no son una prioridad, diría, máxima para el país, huele a algo turbio. Hay otro proyecto de ley que ahí estaba en consideración, 100 millones de dólares para empleo urgente, al mismo estilo que lo hizo en su momento el doctor Paz en 1985 con el Fondo Social de Emergencia, que sí habían desempleados. Y si en este momento el gobierno dice que la tasa de desempleo apenas es del 4.2% y que no hay problema, entonces ¿para qué vamos a generar recursos, 100 millones de dólares para dar trabajo? Es una contradicción, es verdad. Por un lado dicen que la desocupación es baja y por otro lado dicen vamos a dar más fuentes de trabajo. Entonces, esas contradicciones no son buenas. Y por último, en algunos casos va el ministro y no tiene la capacidad del ministro de Planificación de defender, de sostener los proyectos. No dice en qué municipios se van a invertir, no dice, no habla de un cronograma, no habla de costos. Entonces, en el fondo, ¿qué quieren? Un cheque en blanco. Entonces, no podemos ser responsables, porque además seguimos endeudando al país. Recordemos que cuando el MAS asume la administración del Estado allá por el año 2006, cada ciudadano debía $260. Hoy, mañana, los niños que van a nacer en esta madrugada, en nuestro país, en Tarija, en el Hospital Obrero, San Antonio, en Regional, etcétera, van a nacer debiendo $1.300. No podemos también ser responsables de darle carta blanca al gobierno. Y, por último, si les ha dado ya casi 5.000 millones de dólares al presidente Arce, nada más, ¿dónde están las ejecuciones? ¿Dónde están las obras? Y tenemos un ejemplo en nuestro aeropuerto. El otro día, cuando vine a La Paz, han hecho 2 zanjas nada más, o 3, y eso no es pues para justificar 41.9 millones de dólares. Entonces, si no hay obras, nos seguir dando plata para que hagan gastos corrientes nada más, no está bien. Licenciado Porcel, ¿qué temas quedaron pendientes en la legislatura 23-24? ¿Cómo? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué temas quedaron pendientes en la legislatura 23-24? Bueno, hay uno que data incluso desde antes y que está relacionado con la elección del Contralor. Se hizo todo el trámite en la comisión, pero saben que todo está cocinado, todo está demasiado sucio y nunca quieren tratar. Ahora, hay muchos proyectos de ley que están pendientes, son más o menos debe ser hasta este momento unos 1.200, 1.300 millones de dólares pendientes de tratamiento. Pero la mayoría de eso no tiene ese sustento, Neve. Han presentado a la Comisión de Planificación, donde somos 13 miembros, de los 13 éramos 3 de oposición, porque una ya se dio la vuelta, una tránsfuga, entonces ahora solamente quedamos 2. 2 no podemos cambiar la votación. Entenderán que cuando dicen por mayoría, y ahí se unen evistas y arcistas, porque es un botín de guerra que se reparten ellos. Hacemos todos los esfuerzos. Va a la Cámara de Diputados, ahí a veces se tranca, y a veces también los arcistas se unen con los evistas. Entonces quedan pendientes casi unos 1.900, casi 2.000 millones de dólares pendientes de tratamiento. Pero estoy seguro que hay todavía más o menos unos 1.000 millones de dólares más que están en proyectos para querer introducirlos seguramente en esta otra gestión, que va a empezar el día 11 de noviembre, porque el 8 de noviembre, que es viernes, va el presidente del Estado a presentar su informe
y ahí se instala las nuevas directivas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que la Cámara de Diputados ayer concluyó su gestión y la Cámara de Senadores y Diputados, la Asamblea, mañana. Entonces, después, la siguiente semana viene la preparatoria para la elección de las directivas, tanto en senadores como en diputados, que esa va a ser una guerra, una manipulación, una serie de cochinadas internas, pero tiene que salir un presidente. Entiendo que en el ala alcista hay peleas internas por quién va a ser el candidato, y hay un candidato, pero hay descontento. Entonces, a raíz de eso, van a haber una serie de lo que se llama en política, van a cruzar los devistas, los mismos arcistas, los de creemos, y eso van a romper la institucionalidad, y eso puede llevar 2, 3 días hasta conformar por consenso o por plancha, que es lo correcto, la directiva de la Cámara de Diputados. Y después viene la elección o la definición de las comisiones y los comités. Tales, aparte de los créditos, ¿qué leyes quedaron en la Cámara de Diputados sin aprobación y por falta de consenso o fueron retiradas? Hay las leyes incendiarias, hay las leyes también de propuesta de mejorar la pena de violadores, las que están relacionadas con causas penales que están durmiendo ahí en el Palacio de Justicia, que se tienen que revisar, se tienen que agilizar porque hay un hacinamiento tremendamente agudo en todas las cárceles, y en algunos casos hay reos que no tienen ni siquiera un proceso y menos sentencia. Entonces no pueden estar durmiendo esas personas ahí y sus procesos, porque tenemos una justicia que está más orientada a hacer servir al Poder Ejecutivo y no está preocupándose precisamente por una serie de problemas que hay en las cárceles, donde hay personas que el delito es un delito, pero hay delitos mayores y menores, y se atienden básicamente a los mayores donde circula el dinero, y sabemos que es así, ¿no? Lo siento mucho por los abogados magistrados que están escuchando y que les llega. Al que no le llega, tiene la conciencia tranquila y no tiene por qué preocuparse. Pero nos preguntemos los bolivianos, y no solamente los bolivianos, como nos miran desde fuera, cómo está visibilizada nuestro Poder Judicial, uno de los peores de América Latina. Y eso es preocupante, porque estamos viviendo un país donde lo posible es imposible y lo imposible es posible. Y pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que los sevistas manden un mensaje al gobierno? Dice, si levantan las demandas contra el expresidente Evo Morales, inmediatamente se levantan los bloqueos. O sea, el tipo tiene demandas, y si se levantan las demandas, se anulan, entonces va a haber paz en el país. ¿Dónde está el respeto a la Constitución Política del Estado? Y digo, con todo el respeto, ¿dónde está la autoridad del presidente y sus ministros? Que hoy día dio una conferencia que por poco no se arrodilla ante don Evo Morales. Pues no está bien, pues eso. Estamos viviendo un estado donde no se respeta la Constitución, no se respetan las normas, no se respeta la disciplina. Vamos a un acto cívico en Tarija, en cualquier lugar, sea un desfile, sea un iza la bandera. Si citan las 7 de la mañana, la gente aparece 7:30, 8 menos 20. Premiamos a los que llegan tarde. No está bien nada. Pero bueno, yo salgo como diputado electo, saliendo del sector privado donde la disciplina, el orden, la transparencia, la honestidad priman. Pero bueno, así estamos. El tema del proceso de los autoprorrogados ha sido prácticamente anulado. ¿Se puede retomar el tema en la nueva legislatura? No, lo que ya estaría cerca prácticamente sería la elección, que sería el 1 de diciembre, que está previsto, ¿no? Estamos a 30 días. Y ahí hay una muestra clara del gobierno, no le interesa. Todavía hay riesgo de que eso no se realice, porque hay comentarios de que puedan hacer un amparo constitucional por X o Z motivos, como han estado acostumbrados a hacer durante todo el año, y aparecen los amparos constitucionales porque no han puesto mi segundo apellido, porque yo tenía un puntito más y no me han dado, por cualquier cosa. Entonces, ese tipo de amparos paraliza el proceso. Entonces, todavía está en riesgo de que eso pueda darse, ¿no? ¿Y cuánto significa de pérdida en términos económicos, en términos sociales, en términos de imagen para el país? Es sumamente grande. Esperemos que no se den, esperemos que haya madurez en los politiqueros que están metidos en esto, y por supuesto que los utilicen, y también algunos candidatos que no han tenido el aval o no han tenido los requisitos complementarios
que se exigía para este proceso. Yo no estaba en la comisión mixta porque no soy, además, no soy abogado, que no han cumplido con los requisitos y han entrado. Y también ha estado ensuciado ese proceso porque se han filtrado audios de los mismos miembros de la comisión mixta. Entonces, eso es parte del juego sucio que lamentablemente el Poder Judicial está en estas circunstancias envasado, desprestigiado, porque se manipulan los intereses, de por medio causan muchos intereses y eso no está bien. Pero bueno, con todas esas deficiencias y esas falencias, esperemos llegar al 1 de diciembre y elegir a los nuevos magistrados, que ojalá se dé. Diputado José Luis Porcel, ¿quiénes son los nuevos postulantes y cómo están las fortalezas de las bancadas? ¿Hay unidad en las bancadas? ¿Hay dispersión? ¿Qué ocurrió con aquellos disidentes de los partidos políticos de oposición? Ya, con relación a los candidatos, muy poco los conozco, no es mi compromiso conocerlos. Nosotros no podemos hacer ninguna publicidad absolutamente para ninguno, porque estamos prohibidos los asambleístas. Es la ciudadanía la que tiene la potestad para elegir, comentar, hacer publicidad en sus redes, etc. Nosotros no, y tampoco ellos tenemos también. Con relación a las fracciones que se han venido dando en la asamblea, en las diferentes bancadas, es una realidad, es una triste realidad. Digo triste, pero además vergonzosa realidad. Porque en cada una de las bancadas se ha fraccionado por intereses mezquinos, por intereses subterráneos de cada uno de ellos. Son los llamados tránsfugas. En Comunidad Ciudadana tenemos tránsfugas, sí, desde el principio. En el nazismo se han dividido entre evistas y arcistas, y tengo entendido que entre arcistas también existen pugnas. En CREM se han dividido en tres, son 14 y divididos entre tres. ¿Y eso qué demuestra? Que no hay la responsabilidad de que cada asambleísta ha ido a representar una fracción de su pueblo que ha votado por él. Y eso para mí es defraudar, eso es deshonesto, eso es traicionar, por intereses mezquinos, porque yo quiero tener un carguito más por acomodar a mis familiares, o porque me den una dádiva más, porque me den una movilidad, una secretaria más, eso es mezquino. Y obviamente en otros casos, como comentan cosas, maletines, aunque bueno, ahora ya no dicen maletines, bolsones de plástico negro con plata. Entonces, no podemos prestarse eso. Yo creo que debería reformular las exigencias para ser candidato, con principio de honestidad, con capacidad. Obviamente me pueden decir que estoy discriminador, pero tiene que haber capacidad. Hay asambleístas, lamentablemente, Never, que han ido y levantan la mano y tienen que decir lo que les dicen. Y eso es una triste realidad porque cada asambleísta puede aportar mucho a su región, a su país. Y si nosotros actuáramos al unísono, no habrían en esas circunstancias esas fronteras políticas. Porque, por ejemplo, si se trata de Tarija, los asambleístas, sean del MAS, sean de Comunidad Ciudadana, sean del PRI, tenemos que pensar al unísono en trabajar por nuestro pueblo. Y lo mismo debería suceder cuando trabajemos en bien del país, con las leyes que sean nacionales o con las leyes que sean en beneficio de nuestra región. ¿Cómo hemos permitido, hablo como asamblea, yo no puedo, por supuesto, que pase por la Comisión de Planificación y la Cámara de Diputados proyectos de semejante envergadura que, como decía al principio, no son la prioridad? Un teleférico de 62 millones de dólares para una distancia de 1.2 kilómetros, como de la plaza principal a la Virgen de Fátima. 62 millones de dólares. O financiar un proyecto en La Paz de 8 carriles, 4 de ida y 4 de vuelta, y nosotros en Tarija no tenemos consolidada nuestra carretera al Chaco. Pues pregunto, ¿dónde están los asambleístas oficialistas que pongan la cara por Tarija, que se unan a nosotros y la peleemos por nuestro departamento? No es. Y eso ocurre en todos los departamentos, lamentablemente. O sea que la división de la oposición, de las bancadas, hace prever de que la oposición no tendrá alternativa de proponer candidatura. Tiene que haber alternativa. Pero como decía brevemente, hace 3 minutos, la selección de los candidatos tiene que ser más rigurosa. No solamente, en mi opinión, digo, ¿no? Pero posiblemente no estén de acuerdo, no solamente porque yo sea miembro de
en la junta vecinal, sea miembro de un gremio profesional, sea de una unidad, qué sé yo, de una sociedad, de un grupo, o de que tengan una agrupación, ya sea que tengan el privilegio de ser candidato. Debería ser más riguroso, exigir cualidades, como dije, éticas, de responsabilidad, de capacidad. Ahora no digo que todos sean profesionales, pero mejor sería si fuesen profesionales. Necesitamos equipos multidisciplinarios donde existen abogados, economistas, auditores, ingenieros, etc. Cosa que no hay. En la asamblea, yo conozco, creo que somos 2 economistas. Aunque muchos dicen ser economistas, pero cuando uno habla con ellos, es fácil darse cuenta en el lenguaje técnico que no lo es. Y la mayoría habla por hablar y habla por escucharse a sí mismo. Primero, toman la palabra para grabarse y escucharse a sí mismo. Pero no hay pues una necesidad, unos debates como antaño había, ¿no? ¿Por qué? Porque han ido, o son candidatos, o son asambleístas, reitero, porque los han empujado, porque son afines por compadrerío, por cualquier circunstancia social o de amistad, han llegado ahí. Pero sencillos, mostraremos lo que hemos hecho, lo que hemos aportado con documentos. Y eso, si algunos tenemos la hidalguía, lo podemos hacer de frente. Ahí de cara al pueblo, ¿no es verdad? Además, creo que la población también se da cuenta quiénes trabajan y quiénes no trabajan. O sea, la población es nuestro mejor juez, porque Diputado tiene que Porcel. decirnos si hemos hecho o no hemos hecho. Sí, adelante. Ujú. Pero hasta ahora no hay candidato visible de la oposición. Lo que hay son los líderes tradicionales, llamémosle, ¿no? Pero no hay otros candidatos nuevos. Entre los nuevos podríamos destacar al señor rector de la Universidad, Gabriel Moreno, o al alcalde de Cochabamba, pero todavía es prematuro, o sea, todavía no hay nada. La ley establece que posiblemente hasta el 2 de febrero se puedan formalizar alianzas si se dan para que se inscriban y para agosto está previsto la elección nacional. Pero estamos viendo también de que todos dicen unidad de la oposición, pero unidad en torno a mí, el otro dice unidad en torno a mí, y no hay ese desprendimiento por el país, por la patria. Yo, reitero, hablo por mí, creo que deberían reunirse los líderes, decir, bueno, voy a tal persona y le apoyemos. Y tenemos que ganar las elecciones para sacar adelante de la situación desastrosa y de quiebra que nos está dejando más. Y los que no van a poder ser candidatos a la primera presidencia, a la presidencia o la vicepresidencia, tendrán pues que tener un rol más importante, o no, perdón, un rol importante, no más importante, como cancilleres, como embajadores, porque el país no está aislado ni debe estar aislado. Se necesita gente con mucha capacidad de negociación, de empatía, de conocimiento, para ir a hablar con organismos internacionales, porque necesitamos reprogramar la deuda externa. Necesitamos agarrarnos, colgarnos de lo que se llama inversión extranjera directa. El año pasado se han lanzado más o menos 600.000 millones de dólares. ¿Cuánto ha captado Bolivia? 125 millones de dólares. Nada, es una gota de agua en el mar. Y ese dinero está ahí para hacer proyectos relacionados con energía no convencional, para educación, para salud. Y sin embargo, hemos comprado, como bolivianos digo, vacunas de Rusia con cláusula de confidencialidad. La quinta cláusula adelante de las adendas con Argentina para compra-venta del gas tiene cláusula de confidencialidad. Y bueno, creo que les he mostrado, yo tengo los 9 adendas. ¿Cómo? Eso no lo voy a decir, pero tengo los 9 adendas. Y la Constitución establece que hay transparencia y no hay transparencia. Tenemos que devolver la institucionalidad a nuestro país, que el presidente del Banco Central, el Contralor, el de Impuestos Internos, el del INE, etcétera, sean elegidos democráticamente en el Congreso, donde vaya una terna y de esa terna que el presidente elija el mejor, pero por meritocracia, no por dedazo como está hasta ahora. Nuestra gestora pública, donde están tus recursos, los recursos de tus familiares, de los míos, está administrado por un gerente interino a dedo y no está funcionando como dice la ley, con 4 directores. Y vamos a seguir permitiendo eso, tenemos que reaccionar. Los tarijeños tenemos que reaccionar y tenemos que buscar a las mejores personas que nos representen al unísono, no con intereses mezquinos. Y la población tiene que decirlo.
tenemos también en eso como población que despertar, tenemos que reaccionar para pedir nuestras reivindicaciones económicas, porque hemos dado tanto al país y hemos recibido casi nada. Entonces tenemos que ponernos de pie. Es difícil, porque el gobierno se amedrenta, pero tenemos que romper ese temor para decir las cosas de frente, con altura, con honestidad y sobre todo con sustento, porque si nosotros vamos a ir a especular con cualquier cosa y no tener los argumentos, estamos perdidos. Yo normalmente hago esto, hablo cuando tengo conocimiento. Si no tengo conocimiento, por favor, denme tiempo, voy a averiguar un poco más de esto y recién voy a emitir mi criterio. Muy bien. Gracias, diputado José Luis Porcel, por este análisis. Un gusto conversar con usted. Buenas noches. Gracias, Never. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Una pausa, venimos en breve. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.